Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la intensidad de la carga, otro de los componentes como tal de la carga, pero antes vamos a hacer un leve repaso de lo que llevamos y lo que hemos hablado hasta ahora. Si bien habíamos mencionado que la carga es un esfuerzo físico que puede ser pequeño, mediano o grande y que su finalidad como tal es mantener o mejorar la condición física. También habíamos mencionado que la carga está compuesta por una serie de componentes y habíamos hablado dentro de esos componentes la duración y el volumen. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de la intensidad como tal. Miren, la intensidad se convierte en uno de los componentes más difíciles de controlar y se convierte en uno de los componentes más subjetivos. En la actualidad depende mucho de los recursos que tengamos. Si estamos trabajando en alto rendimiento, pues es mucho más fácil, puesto que contamos con instrumentos como pulsómetros digitales, GPS, sensores de calor, y esto nos permite controlar de manera más objetiva la intensidad. Pero si nosotros no tenemos estos instrumentos, no tenemos estos materiales, pues la intensidad se va a convertir en un componente bastante difícil de controlar. Sin embargo, nosotros miraremos los diferentes métodos que tenemos a la mano para poder hacer uso. Entonces, empecemos con una pequeña definición con respecto a la intensidad, ¿sí? Y la definición nos plantea que es la fuerza o calidad del estímulo, ¿sí? Es la fuerza o calidad del estímulo que experimenta un individuo durante un esfuerzo. Esto nos está queriendo decir que cuando planteamos que fuerza o calidad del estímulo va a ser subjetiva porque va a depender de cada individuo. Es decir, un individuo frente a una intensidad X es completamente diferente a una intensidad de otro individuo, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto es muy importante porque a la hora de dosificar tendremos que tenerlo en cuenta. Bien, hay algunos aspectos que nos van a determinar la intensidad. Pero ojo, antes de hablar de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que la intensidad dentro de un periodo de macrociclo va a ir también modificando según los periodos donde nos encontremos. No es la misma intensidad que se utiliza en competencia, no es la misma intensidad que se utiliza en un periodo de desarrollo y no es la misma intensidad que se utiliza en un periodo transitorio. Ya después miraremos cómo se comporta la curva o el movimiento de los cambios que tiene la intensidad. Ahora sí, retomemos nuevamente con respecto a qué determina la intensidad. Dentro de los determinantes aparece la velocidad de ejecución y de alguna manera yo puedo establecer frente a una distancia en qué tiempo quiero que se ejecute un movimiento, y al estar distancia y tiempo estaríamos hablando de una velocidad. Entonces la velocidad se convierte en un determinante de la intensidad. La frecuencia de movimiento también es un determinante que, si bien hay que tener en consideración esa frecuencia de movimiento donde se está realizando, puesto que si estamos hablando de natación, ¿sí? Y estamos hablando de la frecuencia de movimiento de brazada y patada, estamos planteando lo que se dan en condiciones normales. En condiciones no normales de una frecuencia de movimiento tranquilamente podría ser
estar pedaleando en una bajada, hay una frecuencia de movimiento, pero esta no nos estaría determinando una intensidad, puesto que no está ejecutándose en condiciones normales. A su vez también sería en una subida. Más que en condiciones normales, tenemos que tener en cuenta las condiciones en las que se están presentando para poder hablar si esto sí nos permite dar una distinción con respecto a la intensidad. Entonces a eso nos referimos con la frecuencia de movimiento. La producción de lactato también se va a convertir en un determinante por medio de pruebas que se desarrollan con un lactómetro y según la cantidad de lactato, eh, pues a nivel de sangre se determinará la intensidad. Tranquilos que vamos a profundizar en cada uno de ellos luego después de esta primera presentación. La necesidad de oxígeno, es decir, el VO2 máximo, la cantidad de oxígeno que se transporta en un minuto también es un determinante con respecto a la intensidad, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Bueno, estos son al menos algunos de los determinantes o de los primeros determinantes que podemos encontrar, que podemos hablar y que la gran mayoría de estos tienen unos métodos que vamos a ir mirando. Los tipos de intensidad, al igual que el volumen y al igual que la duración, mencionamos que existe una intensidad relativa y una intensidad absoluta. Cuando hablamos de una intensidad relativa, nos referimos a la máxima intensidad que supera un individuo, ¿sí? O que mantiene un individuo. En este caso, pues esa intensidad relativa será el 100%. Y la intensidad absoluta es el porcentaje que cuando estemos realizando una dosificación yo desee trabajar. Entonces miremos un ejemplo. Eh, un método para hallar la intensidad es la escala de Bohr, ¿sí? La escala de Bohr es un método muy fácil, se hace por medio de una tablita, nosotros la miraremos más adelante en una presentación posterior, eh, y esta tablita, alrededor de unos síntomas que usted puede observar como evaluador y por medio de unas manifestaciones que le dé el paciente, usted encontrará que la intensidad relativa en este caso serán 10 puntos, que es la máxima cantidad de puntos que puede obtener, por decirlo así, un individuo en dicha escala. Entonces ese será su 100%. Como les digo, tranquilos que vamos a profundizar mucho más sobre la escala de Bohr. Es simplemente para que tengamos una idea de qué es la intensidad relativa y qué es la intensidad absoluta. Ahora, yo le planteo a un deportista en una dosificación que deseo trabajar al 70% de su intensidad. Si yo me guío con el método de escala de Bohr, pues este individuo me tendrá que manifestar 7 puntos para yo poder estar hablando de que está trabajando a una intensidad del 70%. Esa será su intensidad absoluta porque es la intensidad deseable para trabajar. Eh, Fijémonos que para todos los individuos será diferente porque, vuelvo e insisto, la intensidad es completamente subjetiva. Para algunos individuos, las condiciones o los síntomas que este individuo alcanza a los 7 puntos, pues otro se va a demorar menos, pero de alguna manera esto implica algo completamente subjetivo.
Entonces, lo que quiero que detallen aquí fundamentalmente es intensidad relativa, que nos habla de la máxima cantidad de intensidad de un individuo, e intensidad absoluto, que es la intensidad a la cual yo deseo que trabaje un individuo. Eso es lo que quiero que hasta ahora tengan comprendido. Los métodos para medir la intensidad eh, serán, o que nosotros conoceremos en estas presentaciones, serán cinco: la frecuencia cardíaca, el método con lactómetro, las escalas de porcentaje y los métodos WIN. El consumo de oxígeno lo miraremos mucho más adelante después de haber terminado carga, puesto que es uno de los métodos más complejos que se utiliza en la actualidad. Insisto, estos métodos no es que sean métodos que no se utilicen, puesto que la gran mayoría de entrenadores amateurs o entrenadores que no tienen los recursos físicos necesarios siguen utilizando métodos que utilizan, donde se usan fórmulas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conocer estos métodos, vamos a entender cada una de estas fórmulas, su aplicabilidad, y de alguna manera esto nos permite tener un control de la carga. Entonces los invito a que estén revisando los videos donde se explican cada uno de estos métodos.